Vale, ya, normal. También para em, Stephanie Bat Teresa, para la familia Campos, para Mordejai y Judith, para la comunidad judía en Cuernavaca, en Córdoba, en Puebla, por supuesto, Maguen David, Monte Sinai, La Keile, todas las comunidades apegadas a la Torah, que Hashem les dé mucha verja, su Rabanim también, la Yeshiva, que Akadosh Baruj Hu nos ayude a seguir creciendo, que nos permita seguir construyendo, que la comunidad en general crezca, que nos permita establecer este Beta Knesset para que allí podamos continuar estudiando Torah. Tenemos más proyectos para ayudar a varias comunidades en Latinoamérica, entonces, pues bueno, que Hashem nos ayude. Es un trabajo que es parte de nuestro servicio a Hashem, que nos ayude a que se logre. Por los directivos de la Yeshiva, que Hashem les dé mucha verajá, fuerza, paciencia, salud, todo lo bueno, también por los morim de la Yeshiva, que Hashem los proteja, los cuide. Por los niños de la Yeshiva, que Hashem los proteja, los cuide. También para todas las personas que donan, todas las personas que piden por el bienestar de la escuela, que Hashem les dé mucha verajá, y el Zahak Amal Tokarsky, el Ramón Jai Tokarsky, el Batia Rubash, que les Ben Adam, Jonathan Espinosa, Malcolm Maribel Batadam, Shaul Ben Abraham y su esposa, Sara Jayabat Abraham, Gabriel y su esposa, señora Teresa, Sara Bello y su familia, el señor Rafael, señora Blanca también, Hugo Campos, Octavio también verajá y Azlajá para él, Refuah Shelema para el señor Yoshua, Ben Abraham Shani Hayabat Jovita, Shulamit Bat Abraham, Pedro Ben Eulalia, Sara Hayabat Abraham, Dan Ben Bertalí, señor Shaul Ben Abraham y su esposa, la señora Yohar. Señora Sari y su familia, Doris Noemí Bat María Berta, también Aleida Gamboa Tepos, Yehuda Gabriel Ben Salomé y la mora Rivka. El lunes llamada de Filomena León Pinto, Esther Bat Abraham, Rubén Ben Abraham, Luis Manuel Ben Carmen, Alfredo Ben Heriberta, Levana Bat Abraham, Rachel Rivka Bat Abraham, Manis Ben Worthy, Concepción Rojas Bat Adam. Vamos a iniciar Besrat Hashem. Estamos por terminar el primer capítulo del Pirkei Avot. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, dijo Rabban Shimon Ben Gamliel, Al Sheloshat de Barim, no, todavía no llegamos ahí. Estamos en la misma anterior, que dice, Veloa Midrash Hua Ikar. El estudio no es el Ikar, no es la finalidad. Ela amase. Si la persona estudia por estudiar nada más, no es lo ideal. Lo ideal es que se estudie para poder actuar. ¿Qué te enseña esto? ¿Qué te enseña el Shas? Para ilustrar este principio, escuchen esta historia. El Rebbe de Kotzker conoció a cierto individuo que le dijo, Jajam, completé el Shas, acabé toda la Gemara. El Rebbe le dijo, ¿y qué te enseñó el Shas? Es decir, en la práctica, ¿de qué te sirvió? No es que le esté respondiendo feo, pero esa es la pregunta. Ya estudiaste, ¿cuántas horas estudiaste hoy? Una, dos, tres, cinco, ok. ¿Y puedes medir el impacto que hizo en ti ese estudio de Torah? ¿Cambió algo en ti? ¿O nada más fue información por información? Igual uno le puede meter un montón de libros a la computadora. Hay una memoria que se llama Tzara Jochma. Tiene más de 140, 150 mil libros. Ajá, la compraste. Esa es tonelada. Y ahora lo tienes en tu computadora. ¿Ya significa que eres un jajam? ¿Tienes los libros? Los tienes. Pues estúdialos y que se transforma. Ese es todo el proceso. No es nada más tener un montón de libros en casa. En verdad, la persona que completó el Shas, pero en verdad esto lo llevó a mejorar en sus acciones, es el punto principal. Muy bien. Mishnah 18 dice, Rabban Shimon ben Gamliel, Omer dijo Rabban Shimon ben Gamliel, Al Sheloshad Barim, Olam Kayam. Sobre tres cosas el mundo se sostiene. Aladín, sobre la justicia. Ve a la Emet, y sobre la verdad. Ve a la Shalom, sobre Shalom. Shenemar, Emet Mishpat Shalom Shiftu be Sharechem. Tú has de adjudicar el veredicto de verdad y paz en tus portones. La Mishnah para nuestros tiempos.
En primera instancia, esta Mishnah parece contradecir una Mishnah anterior, que nos dice cuáles son los factores que sostienen el mundo. ¿Se acuerda, Hassan? La segunda Mishnah. ¿Qué dice la segunda Mishnah, perdón? Estoy haciendo bolas aquí. Segunda Mishnah dice así. Shimon HaTzadik היה משרת, הוא היה אומר, על שלוש דברים העולם עומד, sobre tres cosas el mundo se separa, a la Torah, a la Abodá, ועל גמילות חסדים. Sobre la Torah, Abodá, el servicio a Hashem y los actos de bondad. Entonces aquí me dice otra cosa. Sin embargo, Rabenu Yonah, explicado por el Bet Yosef, nota que nuestra Mishnah trae un mensaje particular. Además, este mensaje en particular es para el Yehudí que está sufriendo, para el judío que sufre, por ejemplo, pobreza y opresión, que muchas veces se asocia con la galut, que tal vez no puede estudiar Torah en su forma adecuada y no tiene la posibilidad de ser generoso como quisiera tener dinero y donar a la yeshiva. Si yo me dono todo el Shas, nos falta algunas cosas todavía de los libros, nos faltan extenders. ¿Quién fuera yo para decir yo les doy todos los extenders, hombre? ¿Qué más quieren? ¿No? Qué bonito. Ahora, y no puede hacer la boda. Incluso de estas situaciones que son un tropiezo, un obstáculo. Hay una alternativa. ¿Cuál es? Lo dice nuestra Mishnah. Incluso si la calidad de la Torah sufrió en el Galut, nuestra lealtad a la observancia de las mitzvot y a los requerimientos de la halajá están intactos. Para el Yehudí que es sincero y verdadero y está motivado por los estándares más altos de verdad y de integridad religiosa, la tefilá es un sustituto para el sacrificio. Y por último, no, y el beneficio más elevado de todo ello afecta Gemilut Hasan, los actos de bondad, que es paz y estabilidad, permitiendo a los pobres, tanto como a los ricos, que se sostengan. A ver, eso también se puede lograr en la Galut. ¿Qué se puede lograr en la Galut? Aladín, veal emet, veal a shalom. Chicos, son como una compensación. Si la persona no puede ser abodá, ¿por qué no podemos hacer abodá? Pues no hay Betamidash. A la Torah, ¿por qué no podemos hacer Torah? Porque, no sé, de repente la gente necesita ir a trabajar, no puedes pasar el tiempo que deberías, quisieras. En el Betagneset no tienes las condiciones, no tienes el lenguaje, lo que sea, pero todavía la persona puede hacer shalom, por ejemplo. ¿Qué te cuesta hacer shalom? Callarse la boca de repente nomás. Es más difícil eso. Emet, sí, aplicarse con la verdad. Y adin, juzgar de una forma justa. Ahora, pregúntale a Jajam, ¿en verdad la verdad puede existir en nuestra época? Parece cierto, con todo lo que hay. Y más todavía con todos estos, con la inteligencia artificial, que crea toda clase de videos y fotos. Ya no sabes qué cosa es inteligencia artificial y qué es real. Es un problema grande. Entonces, la Mishnah enfatiza el rol de la verdad, perdón, al sostener el universo. Pero eso también contradice otro Midrash que nos dice que cuando Hashem quería construir el mundo, pidió consejo, esferas más elevadas. Y vino la verdad y la paz y quisieron convencer a Hashem de no crear a la persona. ¿Por qué el Shalom dijo a Hashem? Vas a crear al hombre, el hombre lo último que va a ser Shalom. Y la verdad dijo, si tú quieres que voy a hablar en verdad, la contaré. Por lo tanto, Hashem primero tuvo que echar fuera, denegar cualquier rol a estos dos atributos, paz y shalom, digo shalom y verdad. ¿Para qué? Para poder crear al hombre, los tuvo que apartar. Tal vez la distinción puede parecer superficialmente. Es fácilmente discernible
perdón, la verdad fácilmente discernible no existe en este mundo. Y la verdadera y profunda verdad solamente se puede lograr a través de la inmersión en la Torah. Muchas veces me ha tocado esto, cuando hay una situación, una que o una cosa así. De repente una persona presenta un punto de vista, otro presenta otro punto de vista. Al final, ¿cómo está la cosa? Cada quien tiene su versión de lo que sucedió. Y la verdad, ¿cuál es? Está sujeta a interpretación. Mientras que en la superficie muchos fenómenos parecen ser complicados y muchas ocurrencias aparecen chocar con nuestras nociones de verdad y equidad. Si uno se fuera más adentro, asistidos por la Torah, a través de la cual Hashem creó el universo, y sus hajamim que interpretan su enseñanza, podemos discernir el verdadero significado de cada una de las cosas. Uno se puede engañar incluso a uno mismo. Me acuerdo muy bien que el Ham Mijal Pérez, Shlita, nos dijo en una ocasión que en cierta ocasión una persona le fue a preguntar algo, una pregunta a la Jajam, y él le respondió acorde a lo que le habían preguntado. Dice que después en la noche se dio cuenta que este hombre le preguntó con la intención de que le dijera lo que quería escuchar. Pues ahora le habló por teléfono y le dijo, cancelo la respuesta que te di. Mi respuesta no es respuesta. ¿Por qué? Porque ni siquiera nosotros muchas veces queremos ver la verdad, tanto que nos vendemos contra una idea. Queremos, tenemos ganas, es nuestro instinto, pero la verdad requiere profundizar para empezar en la Torah. No todo lo que se ve a leguas es verdad. Muchas veces la gente finge que trata bien, amigo, por dentro, no sabes lo que está pasando. Entonces, siempre hay que tener cuidado con lo que uno ve a simple vista. Ahora vamos. Curiosamente, esto es también lo que pasa aquí con Shaul Amelech. Fíjense lo que pasa. David fue a ayudar a esta gente de Keilah. Luchó contra los Pelishtim y les dio con todo. David salvó a los residentes de Keilah. Cuando Ebiatá, el hijo de Ahimelech, huyó a David en Keilah, él trajo el efod con él. Ahora, Shaul le dijo a David, perdón, a Shaul le dijeron que David había llegado a Keilah. ¿Quién le dijo? Tenía un pajarito, tenía un satélite. ¿Qué tenía Shaul? Gente chismosa. Entonces, Ulay, tal vez una persona mismo de Keilah, estaba ahí, fue salvado por David Amelech, ahora lo traiciona y va con Shaul. Ah, pero eso fue después. Después de que ya salvaron, salvó la ciudad. Ah, vale. David va a salvar a Keilah. Ayuda a esta gente para que no los maten los Filistín. Alguien de ellos va y le dice a Shaul, aquí está tu enemigo. Y Shaul dijo, Hashem ha entregado a David en mi mano. ¿Por qué? Porque ahora está atrapado en la ciudad. Ahí lo voy a sitiar, ya no tiene a dónde ir. Y efectivamente. Dice que David no tomó a toda la fuerza de que iba con él. Aparte, no eran tantos. ¿Cuántos eran? ¿400? Tomó algunos nada más. Entonces, sí, llevó los Urim y Tumim. Ahora, como temían, ¿quién tenía la razón? Dijimos que David primero preguntó a Hashem, ¿voy a Keilah a ayudarles? Hashem le dijo, sí. ¿Qué dijeron sus gentes? Nos van a atrapar, nos vamos a descubrir a Shaul y va a venir tras de nosotros. Fueron, se salvó Keilah. ¿Qué pasó inmediatamente? Ahí viene Shaul con su gente. ¿Quién tenía razón? La gente de David. Lo que temieron cayó sobre ellos. Shaul se enteró de la campaña de Keilah y aprovechó la oportunidad. Vámonos contra David. Es más, dijo Hashem, ya me lo entregó. Lo peor de todo es que Keilah era una ciudad amurallada. Por lo tanto, parecía que lo podían atrapar fácil ahí dentro. Qué interesante es que Shaul pensaba que Hashem había entregado a David en su mano.
Shaul estaba convencido. Sí. Hashem me está ayudando para que acabe con él. Este es un traidor. Merece la pena de muerte. Por lo tanto, Shaul pensaba que todo lo que él estaba haciendo era la voluntad de Hashem. Fíjense, es notable que todos los esfuerzos de Shaul para perseguir a David e incluso matarlo, todo esto nunca se describe como un pecado. ¿Por qué? Porque ya se volvió su realidad, su verdad. Y ahí, ok. Porque él estaba convencido que era correcto, Sí, sí. incluso necesario. Él sentía que era una mitzvah. Sí, sí. Y segundo, porque fue causado por su melancolía, sobre la cual no tenía control. Hay una expresión de la Gemara que dice, sobre las cosas que la persona no tiene control, está patur. O sea que ahí se podría excusar a una persona que tiene depresión y estas cosas. Ah, por eso el rap decía, si va a escuchar música es porque está en depresión. Está depresión, está transgrediendo, por supuesto, ¿no? Una persona que le tocó al Rab Nissim Karel. Llegó una señora a convertirse. Esta señora tenía una cosa así como esquizofrenia, no sé. De repente tenía ataques muy duros y se desnudaba y hacía cosas rarísimas, cosas muy feas. Y se quería convertir. Entonces, ¿cómo la convierte? Entonces, el Rab Nissim Karel se preguntó, cuando ella está en sus cinco sentidos, ¿ella puede cumplir las mitzvot? Pero sí, sí, normal. Y le pregunta a ella, ¿sientes, o sea, cuando te estás desestabilizando? Dice, sí, me siento mal y ya sé que tengo que ir a internarme. Y ahí me pongo mal. O sea, Jajam dijo, todo el tiempo que está en sus cinco sentidos, cumple. Y cuando se vuelve loca, por así decirlo, está patura. Seguro, aquí, Shaul Amelech, así que matar a David, estaba patur. ¿Por qué? Porque era producto de la melancolía. Hay que entender cómo Hashem nos juzga. Ujú. Si una persona está superada por su, ¿cómo se llama?, ansiedad y depresión, y de repente, Hashem sabe lo que está pasando. Ya, Hashem en algunas cosas estamos peturín. No quiere decir que las vamos a hacer, ¿no? Nadie tiene permiso de andar transgrediendo nada. Pero Hashem conoce nuestra situación y uno no tendría por qué juzgar ni a uno ni a nadie de una forma severa. Porque si Hashem no lo hace, aquí está Shaul. Shaul quería matar a David. Nunca se le consideró un pecado. ¿Por qué? Su depresión lo llevaba a cometer cosas locas. Hashem salvó a David también. Muy bien. Ahora, David escapó. David escapó. Y Shaul trajo a toda la gente, ¿cómo se llama?, para la guerra. Bajaron a Keilah y sitiaron a David y sus hombres. Pero David supo que Shaul venía. ¿Qué dijo? Le dijo a Abiatar, trae teléfono. Y David preguntó a Hashem. Dice, escuchó tu siervo que Shaul viene a Keilah a destruir la ciudad por mi causa. Van a entregarme los habitantes de Keilah en su mano. Va a venir Shaul aquí, como tu sirviente escuchó. Hashem, el Dios de Israel, por favor dile a tu sirviente qué va a pasar. Y Hashem le dijo, va a venir. David entonces dijo, los habitantes de Keilah me van a entregar en la mano a mí y a mis hombres en la mano de Shaul. Y Hashem le dijo, te van a entregar. ¿Qué hizo David? Agarró a él y a sus gentes, más o menos 600, se levantó y dejó Keilah. Y se fue para donde pudiera. Cuando Shaul escuchó que David escapó de Keilah, paró su avance. Qué vida la de David Amélez. ¿Cómo le hizo Shaul para juntar a toda la gente de Am Israel? Él dijo, guerra, guerra contra los Pelishtim. Pero él quería llevárselos a todos, ya iban a sitiar. Él iba con la intención de acabar con esa ciudad. David consultó a los Urim y Tumim otra vez. Fíjate qué importante. David siempre estaba preguntándole a Hashem, ¿qué hago por acá? ¿Qué hago por allá? ¿Qué hago por allá? Era David Amelech. Aquí hay una cosa bonita, ¿cómo funciona el Urim y Tumim? Los Urim y Tumim eran unas piedras que estaban ahí engastadas en el efod y tenían la función de traer mensajes. Pero no era tan fácil de leer, no era como un WhatsApp. Estos decimos que comunicaban como WhatsApp con Hashem. Pero no era tan sencillo. ¿Cómo funcionaba?
se preguntaban cosas y luego se encendían las piedras que había ahí y el Cohen Gadol entonces anotaba. Pero hay veces que las palabras podían tener diferente forma. Por eso, Elía Cohen, la palabra que salía ahí, se podía leer angustiada o se podía leer borracha. Se la vio y dijo, está borracha. Fue un error de cómo estaba construida la palabra nada más. O sea, como que se iluminara el tiempo. Ajá, Ya, entonces ya tenías terminar las perfecto. letras, pero hay veces que las letras te pueden decir dos, tres cosas diferentes. Sí, sí, sí. Ahí no le atinó, no tuvo cierta desmaya. Preguntó David, los habitantes de la tierra me van a entregar a su mano. Y luego preguntó, ¿Shaul va a venir por mí? David preguntó dos preguntas. Pero en el Pasuk 12, Hashem respondió solamente la segunda. Solamente cuando repitió la primera pregunta, Hashem la respondió. De esta secuencia, Jajamim derivan algunas reglas que aplican a Urim y Tumim. ¿Cuáles son las reglas? Uno solamente pregunta una pregunta a la vez. Sí, sí, sí. Preguntas una cosa, responde. Dos, si preguntan dos preguntas al mismo tiempo, solo la primera se responde. Tres, si la pregunta no se hace en el orden lógico, aquella que debería ser primera en el orden lógico, se responde primero. Ahora, ¿cómo debió haber preguntado David? David primero debió haber preguntado, ¿va a venir Shaul? Y luego preguntar, ¿me va a entregar en sus manos? Pero él preguntó al revés, ¿me van a entregar en sus manos? ¿Viene Shaul? Y le dijo a Hashem, viene Shaul. Entonces él volvió a preguntar, ¿y me van a entregar en sus manos? Sí, pero no debiste preguntar así. Pues aquí, por cualquier cosa ya sabemos, miren, cómo usar los Urim y Tumim. Tampoco es que nos vayan a contratar para usarlos, pero por lo menos ya uno sabe más Torah hoy. Vámonos con la Amidad. Estamos hablando de Shalom. Curioso, porque esa fue nuestra Mishnah, que decíamos que Shalom es una de las cosas en las que se basa el mundo, ¿no? Hay un último punto que debe ser enfatizado toda vez que hablamos del valor y la importancia de la unidad, la paz y la armonía en el pueblo judío. Hay una Mishnah en Pirkei Avot, capítulo 5, Mishnah 17. Ahí dice, hay dos tipos de mahlokot. ¿Qué es una mahloket? Creo que lo vamos a ver en otro libro. No, es el mismo profeta. ¿Qué es una mahloket? Viene de la palabra hiluk. Hiluk es dividir. Cuando hay dos opiniones, hay una división de opiniones y en base a esa división de opiniones, la gente discute. Es una mahloket. Hay una que es Leshem Shamaim y otra que es Shelo Leshem Shamaim. Es decir, una que es un argumento en aras del cielo. ¿Por qué estamos discutiendo? Por saber cuál es la halajá. Ayer nos aventamos una estudiando Masejet Ta'anit, fuertísima. Pero así no es con mala intención, nomás queremos ver cómo queda la idea. Es el Leshem Shamaim. Y hay otra que es Shelo Leshem Shamaim, no es en aras del cielo. La Mishnah nos dice que una Machlok Leshem Shamaim en última instancia perdurará. Mientras que una que es Shelo Leshem Shamaim no va a perdurar. El significado simple de esta afirmación de la Mishnah es que cuando dos personas argumentan en aras del cielo, como tienen el deseo de determinar la verdad, ello es un argumento significativo y valioso y va a producir resultados positivos. ¿Suena bien? Pero cuando la gente discute por razones egoístas, no va a salir nada valioso de esa disputa. Esa es la primera interpretación. Escuchen la segunda interpretación. De Rab Eli Mansur. Existe una explicación adicional de la Mishnah, según la cual la misma advierte de los peligros por las controversias en la religión. Uy, esto cómo nos gustan. Cuando la gente se pelea, Shelo Leshem Shamaim, sobre cosas triviales como dinero y estatus, tarde o temprano el argumento va a cesar. Hay un límite a cuánto la gente va a pelear por este tipo de cosas. Pero cuando se trata de una Mahlok Leshem Shamaim, cuando es una lucha ostensible, librada en aras del día de Dios, esa no termina jamás. Cuando uno dice, no, este es el Mijak, no, este es la Alajá, y se agarran, esto se sigue, puede seguir años.
Hay mahlokot, divisiones alágicas que vienen desde los tiempos de los Tanaim hasta nuestra época. ¿Por qué? Así, dura mucho. Las partes van a persistir sin cesar, puesto que van a considerar su deber y obligación defender sus principios religiosos. Ceder, dicen ellos, Haz de Shalom, compromete mi fe, le estoy fallando a Hashem. ¿Por qué? Yo estoy en este mundo para defenderlo, a muerte. Esa es la razón por la cual argumentos en cuestiones de religión son tan peligrosos y tan potencialmente destructivos. ¿Dónde creen que ustedes que se parten las comunidades? Se parten cuando hay argumentos de cuál es la voluntad de Hashem y se agarran con todo. Y esto ha estado en todas las tradiciones, ¿eh? Nadie se ha escapado de eso. Hasidim, Ashkenazim, Sefaradim, tema de todo el mundo. Cuando se trata de controversias religiosas, las partes llegarán hasta donde sea necesario, enarbolando sus posiciones para demostrar que la otra parte está en el error. Les voy a contar una de las más trágicas que existen. A los Goim nunca se les había ocurrido quemar textos, libros. Y hubo una controversia respecto del Rambam Maimónides. Él escribió un libro, Moreh Nebuchim, que tiene un contenido bastante de filosofía. Algunos Rabbanim sefaradim dijeron, esto es mamash kefira, esto es herejía, y le tiraron durísimo al Rambam. Jajamim muy grandes. ¿A qué grado llegó la controversia? Fueron con la Inquisición, que no tenían nada de santa, y le dijeron, así como pues ustedes persiguen a sus herejes, persigan también a los nuestros. Yehudim. Y estos monjes carmelitas fueron y juntaron todos los libros del Rambam y los quemaron ahí enfrente de Notre Dame. ¿Quién lo indujo? Nosotros. Después, ahí mismo se quemaron 15 vagones de Gemarot. Ah, cómo nos dolió, nos dolió, nos dolió. Cuando vieron esto, los jajamim dijeron, eso nos ganamos. Por andar quemando libros del Rambam, miren, nos quemaron todas nuestras Gemarot. Se acabó la judería francesa con eso. Como todos sabemos, estas controversias persisten más de lo que deberían, dejando tras de sí dolorosas heridas de desprecio y mala fe en muchos. Por supuesto que existen raras ocasiones cuando judíos observantes deben luchar para defender la Torah, cuando sus detractores, contra sus detractores. Miren, hay casos. ¿Cuáles son? Les voy a decir los más clásicos. Lo que sucedió con los reformistas, lo que sucedió con los tzedokim, reformistas, conservadores, gente que le va en contra de la Torah, no dice Moshe, Moshe, ¿quién es eso? Polvo, ojalá fuera polvo. Pero, sí, el Hatam Sofer, el Gaón de Vilna, todos estos grandes jajamim dijeron esto ya se torció. Por lo tanto, batallas así se libran con mucha delicadeza y únicamente bajo la guía y dirección de nuestras autoridades de la Torah. Por ejemplo, rabaníes ortodoxos no es que publiquen y... No, simplemente, el caso, por ejemplo, una conversión conservadora o reformista. ¿Qué hacen los rabanim? ¿Hacen escándalo? Simplemente no aceptan. ¿Está ahí? Quedito, con cuidado. Es desafortunado que tantas personas se apresuran impulsivamente a pelear cuando se trata de cuestiones de religión, sin primero consultar con sus líderes de la Torá. No todos están calificados para certificar que una pelea es kasher. No, todo tienes que ser kasher, Haram. Incluso las peleas. Si las peleas no son kasher, no se puede. ¿Ah? ¿Seguro? No, sí, así literal. Oye, Jajam, ¿sabes qué? Traigo muchas ganas de discutirle a y darle con todo. ¿Puedo? Si el Rab dice que no, no es kasher. Pleitos contra prójimos y judíos en asuntos religiosos son especialmente peligrosos y por consiguiente requieren la guía de nuestros Gedolim. Por ahí quien se quiera pelear, que vaya con el Jajam y que diga, pero eso da vergüenza. Llegar con el Jajam y decir, ¿sabe qué? Quiero hacer pedazos a esta persona. Sí. ¿Qué te va a hacer el Jajam? Primero te va a hacer pedazos a tú. Y eso no quiere uno, quiere irsele a la yugular a su compañero. Anteriormente citamos el comentario de Jajamim en el sentido de que Hashem le dice al pueblo de Israel, después de Sukkot, Caché ala peridetejem. Su partida para mí es difícil. Notamos que el vocablo peridetejem podría referirse también a los pleitos internos entre Yehudim. Si es así, podríamos entonces decir, como significado de los pleitos entre judíos, alay, para Hashem les son especialmente difíciles de aceptar. Aunque él siempre se molesta por conflictos y peleas,
cuando se pelean los Yehudim entre ellos, entre nosotros, allí Hashem dice, no tiene ni idea cuánto me desagrada. ¿Tú crees que me estás haciendo un favor? ¿Estás defendiendo mi honor? Hashem me da mucho agravio, me puede mucho que se pelee. Cada uno alegando estar en el camino correcto, tener las ideas correctas y vivir la única manera de servir a Hashem. Y vivir la única manera de servir a Hashem, estas peleas son las más desastrosas y las que causan al Todopoderoso la mayor angustia. Hay que pensarlo dos veces antes de aventarse una majlof. Uy, como hemos visto, peleas entre judíos pueden sabotear las verajot de Hashem. Cuando rezamos Sim Shalom, le solicitamos a Hashem que nos conceda paz. Asimismo, nos comprometemos de nuevo con ese pilar central de la vida de la Torah. La persecución de las relaciones pacíficas con todos los Yehudim, de todas tendencias y colores, incluso con quienes discrepamos fuertemente sobre las importantes cuestiones. Ese compromiso, junto con la bendición de paz de Hashem, ayudará a asegurar que por este mérito vamos a recibir sus numerosas bendiciones, las que llegarán del cielo, llenando un keli, que hemos hecho este keli, este recipiente, por medio de nuestra promoción de la paz y armonía entre judíos. Hace ratito platicaba con una persona, iba a venir, ya no vino. Y me dijo, al final de cuentas, dice, tiene usted que saber que yo estoy en contra de los conversos, pero aún así me gustaría ir a visitarlo. Le digo, mire usted, bienvenido. Aunque usted, como sea, no nos reciba, nosotros tenemos los brazos abiertos para usted. Ya, ¿cuál es el tema? Y al final le digo, ¿podemos estar en desacuerdo? Pues está bien, estar en desacuerdo no es problema. Llevarlo a un punto en que se vuelve personal y que uno se ataque, ahí está el problema, pero usted no tiene por qué estar de acuerdo conmigo. Ni yo con usted, y seguimos siendo tan amigos como usted. Es un problema. Seguimos. Una persona muy curiosa. Ay, este capítulo. Fíjense, ¿cómo uno debe lidiar con la traición? ¿Qué tal? ¿Cómo debería la persona lidiar? Esto es el Rab, Avigdor Miller, Zatzal. Una persona, ¿cómo debería lidiar con una situación de traición? Cuando alguien en el que él confió simplemente hace algo que destruye totalmente su fe en él y en la gente en general. Fuerte, ¿no? Le preguntaban cosas bien duras a Jajam. Qué bueno que no me preguntaban esta pregunta, ¿no? ¿Cómo debería entonces? Dice, aquí el Jajam. Va a contar una historia. La familia en donde Esaf se casó, le llamaban Seir Ajori. Seir Bereshit 36:20. La Gemara en Masejet Shabbat encuentra, estudia así, ¿por qué Jori? Cuando estas letras, ¿cómo se llama? Se ponen en diferente orden, se lee Reach. ¿Qué significa Reach? Oler. Entonces, esta gente tenía una habilidad. ¿Cuál habilidad tenían? Olían el suelo y sabían qué tipo de planta se podía plantar ahí y iba a dar frutos muy buenos. Hoy en día también se hace, pero lo hacen ¿qué? Los ingenieros agrónomos. Agarran muestras del suelo, se lo llevan al laboratorio y ya ven, este tiene magnesio, este tiene así fósforo, o necesita que le añadan esto y lo otro, y de esa manera hacen que se produzca una cosa impresionante. La gente de Seir, ellos no necesitan laboratorio, olían, tenían una capacidad, ¿sabes? Están tan entrenados que eran los mejores productores de la tierra en ese momento. Esto requería experiencia, eran devotos a la ciencia de la agricultura. Y tenían un conocimiento acumulado de generaciones, hasta que por fin podrían saber, nada más oliendo la tierra, de qué se trataba y tener ahí una buena cosecha. Pero, dice la Gemara, hay otra forma de entender la palabra jorí. ¿Cuál es? Jorí también significa liberar. Shenaasu bene jorín minishahem. Ellos fueron liberados de su propiedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente de este lugar los liberaron de su propiedad. ¿Qué significa que los liberaron de su propiedad? Que se las quitaron. Sí, Se la quitaron a todo. La gente, estos de Bene Jorim, les quitaron todas, Seir a Jorí, le quitaron todas sus propiedades. ¿Por qué? Hay dos explicaciones. Parecen ser diferentes estas dos explicaciones. Por un lado, me dices que eran agricultores buenísimos.
olían la tierra. La otra explicación es Jorí, de que los liberaron de sus terrenos. Oye, pues parece que no tiene ninguna conexión. No. Fíjate, Masejet Sanhedrin 7 del lado A. La Gemara menciona a un hombre que tenía un dicho y siempre repetía. ¿Cómo decía? Este hombre en el que confié, primero fue el que levantó su mano contra mí. Confié en él es de quien nunca esperé sufrir siquiera. Y de todas las personas, primero fue él el que se levantó contra mí. Continúa la Gemara. Shmuel le dijo a su estudiante, Rabbi Judá, este hombre está repitiendo un principio que dice el Teilim. Incluso la persona con que yo estaba en paz con él, yo confié en él, comió de mi pan, levantó su pie o su puño contra mí para ponerme trampa. Si examinamos lo que dice la Gemara y las palabras del Teilim, vamos a ver una característica común. La frase, una persona en quien confié. Este es el punto central. Por causa de que confíe en él, esto hizo que levantara el puño contra mí. Si yo no hubiera puesto mi confianza en él, hubiera sido como cualquier gente. ¿Cuál es el problema? Ningún problema. Pero yo fui y confié en él, esto gestó su traición. Eso es lo que dice David en Teilim. Incluso una persona con la que yo estaba en paz, que confié en él, comió el pan en mi casa, levantó su puño contra mí. Esto significa que Hashem desea enseñar a las personas una lección fundamental. Entender que solamente Él está a cargo. Y todos nuestros destinos solamente están en su poder. Por lo tanto, cuando ponemos la confianza en alguien más que Él, ¿qué hace? No nada más que terminamos desilusionados o decepcionados, sino hace que esa misma persona en la cual confiamos haga exactamente lo opuesto de lo que creímos que iba a ser y se vuelve un desastre. Fíjense cómo está la cosa. La persona que uno pensaba, este me va a ayudar, este me va a apoyar con una traca, este me va a sacar de esta situación. Hashem dice, no nada más que no te va a sacar, él va a ser la causa para que te metas más al fondo a deudas. Por causa de que confié en él, por eso se volvió mi enemigo acérrimo. Eso es lo que está diciendo este paso. Jobata de Babo dice, y si tú tienes algo que disfrutas, alguna fuente de felicidad, hay una cosa que te hace que estés orgulloso. No pongas tu confianza en eso. No pongas ninguna esperanza que va a durar. Ahora, si no es así y dura, y pasa años y años y años, esto va a ser bueno. Pero si cometes el error de poner tu confianza en él, entonces prepárate. Es como si la persona dijera, yo tengo una cuenta de banco enorme. ¿Y qué haces? Repasas tu cuenta de banco, la abres, dices, ¿cuántos ceros? Siempre estás viendo. Te da mucho, mucho gusto, mucha alegría ver tu cuenta de banco. ¿Por qué te da seguridad? Casi, casi dices, ya estoy, podría estar 5,000 años aquí, con lo que tengo en el banco. Aguas. ¿Por qué? Porque esto es justo lo que no está garantizado. Y esto lo dice el Jobata de Babot. Si deseas mantener algo, esperando que siempre se quede contigo y que te proteja, no pongas la confianza en él. Resumido, ¿quieres que tu dinero se quede contigo? O sea, continuar teniendo dinero, no confíes en el dinero. Ahora, fíjense la gente de Seir Jori. La gente se volvió expertos en agricultura. Tenían mano verde para este asunto. Eran buenos. Tenían muy buena mano. Sus uvas eran las más grandes. El grano de sus campos era el más grueso.
y sus campos estaban llenos. Tenían una confianza completa que su tierra iba a continuar produciendo para siempre, riqueza y más riqueza. Ellos eran tan expertos que podían darse cuenta de todo, cuánto iba a producir, qué sembrar, oliendo la tierra. Aún así, la Gemara dice, los liberaron de su propiedad. ¿Qué significa? Que lo perdieron todo. No nada más que de aquí a acá ya hicieron una mala inversión. Lo perdieron todo. ¿Por qué? Porque pusieron demasiada confianza en ello. Y esa es la razón por la que la tierra no se quedó con ellos. ¿Por qué? Porque adoraron la tierra. Por lo tanto, la tierra se volvió su fuente más grande de decepción. Y al final ni siquiera permaneció con ellos. Cayó en manos de extraños. Vamos a repetir este principio una vez más. ¿Para qué? Para que se quede con nosotros el sabor en las bocas, como el afigomán. La Gemara mencionó una persona que fue y decía, la persona en la que confié, él primero levantó su mano contra mí, porque yo confié en él. David Amelech dice, incluso la persona que yo estaba en paz con él, y yo confié, lo invité a comer en mi casa, por causa de que puse mi confianza en él, él levantó su puño contra mí. Si estudiamos algo de historia, vamos a ver cómo Hashem nos ha enseñado a nuestra nación este principio una y otra vez. Es importante ver para atrás y ver cómo este principio, no nada más que es verdad, sino que Hashem lo está utilizando sistemáticamente para enseñarnos una gran lección. ¿Cuál es? Estate al pendiente. Hashem es el que maneja este mundo y solamente Él está a cargo de todas las cosas en el mundo y solo Él puede ser confiado. Que logremos caminar y avanzar en esto. Mientras tanto, pues ánimo. Que tengamos verajá y atzlajá. Bezrat Hashem. Nos vemos mañana, si Hashem quiere. Mientras sigan pidiendo por nosotros, que tengamos atzlajá, verajá, que transmitamos ya desde el nuevo Beta Knesset, con muchísimo gusto. Todo lo bueno. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, Rabina. Buenas tardes, Shalom. Hasta luego. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom.